Ese sábado de la tarde. Hoy tenemos un gran programa con nuestros invitados especiales y bueno, ya recuérdese que usted está mandando todos los saludos, estamos recibiéndolos y así los estamos publicando. Los Ángeles está reportándose ahorita, también de Canadá, todos y todas. Aquí están saludando a la RTB Farabundo Martí Internacional desde el oeste, parece que es, no, el este de los Estados Unidos de América, porque aparece aquí Virginia. Están saludando desde Virginia. Están saludando desde Washington. Bueno, ya les habíamos hablado. Vamos a tener a Janet Aguilar, que ya la hemos tenido. Recuérdense ustedes que habíamos quedado pendientes. Ahora aquí la tenemos ya, la doctora en especialista de derechos humanos, en seguridad nacional, en aspectos de la democracia y del desarrollo de la justicia. Bueno, tiene bastantes campos la doctora, especialista, experta. Me dicen también que ya está Francisco. Francisco anda ya aquí en el estudio. Vamos a ver cómo estamos con los micrófonos con Francisco. Francisco, ¿cómo estamos por ahí? Aquí claro y fuerte, compita desde el norte de California para Radio Farabundo Martí Internacional. Aquí una transmisión más para nuestra querida audiencia, manteniéndola al día. Y pues hemos contactado de nuevo a una personalidad que maneja el tema de la seguridad, una experta en estrategias de seguridad, una experta y una extraordinaria investigadora. Por todos los intelectuales y reconocidos académicos en El Salvador, siempre dicen que es una investigadora excelente. Así que tenemos aquí a Janet Aguilar. Adelante, Pablito. Bueno, excelentísimo, ya lo escucharon, ya está la doctora por ahí. Vamos a preguntarle a Francisco que si ya le mandó todos los links para que la doctora los reciba. Y ya, bueno, aprovechando estos segundos acá, mire, saludos desde Los Ángeles, me parece que ya está la doctora por ahí. Francisco, adelante con la doctora Janet Aguilar. ¿Qué tal, Janet? Bienvenida. ¿Cómo estás? Tienes que ahí tu micrófono, lo tienes. Buenas tardes, un gusto verles, un gusto saludarles. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Janet, por la invitación y acceder a esta entrevista. Estábamos aquí pendientes, la audiencia estaba pidiendo pues que te volviéramos a contactar y justo ha resultado acerca de esos archivos. Tuve la oportunidad de leer un Twitter tuyo que dice pues que el presidente no es nada serio, no se comporta a la altura de las circunstancias en cuanto a entregar estos archivos. ¿A qué le teme el presidente? ¿A qué está jugando? Janet, adelante. Pues muchas gracias, Francisco. Un saludo a la audiencia. Por supuesto, un abrazo fraterno a todos nuestros compatriotas que nos escuchan fuera de las fronteras nacionales. Pues en realidad lo que venimos viendo, como se ha señalado los mismos querellantes y las organizaciones que acompañan este proceso con las víctimas, es un continuismo a lo largo de 40 años de garantía de impunidad para criminales de guerra, en este caso élites militares de hace 40 años, que siguen gozando de protección del Estado indistintamente del gobierno, del signo ideológico y del gobierno que esté a cargo del Ejecutivo. Hemos visto cómo está impedido a lo largo de 6 gobiernos de la posguerra y las víctimas no han tenido respuesta. Pues ¿a qué le teme? Mira, yo creo que es un pacto de impunidad con la élite militar que tiene como contrapartida también el encubrimiento de los actos de corrupción que se están dando en el actual gobierno y la necesidad imperante
de tener a su lado al ejército como un aliado fundamental en términos del proyecto político que está intentando desarrollar, de perpetuación en el poder que está intentando, me parece a mí, desarrollar el actual gobierno de Bukele. Janet, es obvio de que este gobierno ha caído en una corrupción a una velocidad, diríamos, hipervelocidad, demasiado rápida. Hay cálculos que los diputados nos han hecho llegar de que la Asamblea ha aprobado un aproximado de 10 mil millones de dólares, una cantidad oceánica en aproximadamente un año. Eso incluye el presupuesto más los 3.000 millones, y creo que están haciendo el esfuerzo por hacer préstamos más. Toda esta corrupción, y no quieren entregar cuentas a cambio de la protección de esta corrupción, y que el ejército garantice la impunidad. El gobierno también le está garantizando la impunidad a estos criminales de guerra, como dices. Adelante. Sí, como decía, yo creo que es un pacto de impunidad e inmunidad, en donde se negocian, digamos, prerrogativas, acuerdos de encubrimiento, de protección, de respaldo político, y obviamente de impunidad, ¿verdad? Fundamentalmente es un pacto de impunidad que lo que busca precisamente es, digamos, mantener en la oscuridad, impedir el acceso a la justicia de estos graves crímenes, en este caso crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, a cambio también de mantener en impunidad esos altos niveles de corrupción que ha señalado y que se presume está incurriendo el actual gobierno. Mira, en términos, digamos, holísticos, si lo situamos en perspectiva histórica, es bastante lamentable que a 40 años casi 40 años de esta masacre, se siga perpetuando estos altos niveles de impunidad, de protección y de ofensa a las víctimas, ¿verdad? Estamos hablando de la peor masacre de la historia moderna en el hemisferio occidental, así lo ha clasificado Naciones Unidas. Es la peor masacre que se haya conocido en la historia moderna, y de acuerdo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también es el asesinato masivo más grande que ha conocido la Comisión Interamericana. Estamos hablando entonces de un delito de guerra y de lesa humanidad que no solo ofende a las víctimas, a las 1.700 víctimas que se han contabilizado de esta masacre, incluyendo sobrevivientes y víctimas de desplazamiento forzado, sino es un delito que por su naturaleza nos ofende a todos los salvadoreños, pero también ofende la conciencia de la humanidad. Estamos hablando en este caso que Bukele está obstaculizando el acceso a la justicia de un crimen de guerra y de lesa humanidad, nada más ni nada menos. No es cualquier delito común. Un hecho, digamos, de esta envergadura, que involucró distintos delitos, ¿verdad? El juez de la causa, el proceso mismo por el cual están siendo juzgados estos militares, son delitos de asesinato, violación, la mayoría de ellos menores, privación de libertad, violación de morada, robos, estragos, actos preparatorios de terrorismo, desplazamiento forzado, y tortura, ¿verdad? Tortura y masacres. O sea, básicamente los delitos más grandes que en términos de jurisprudencia, o más graves que en términos de jurisprudencia internacional contempla los instrumentos internacionales. Es decir, es un conjunto de hechos
que de acuerdo a las investigaciones se determinó que fueron cometidos por el Estado salvadoreño con aquiescencia del más alto nivel de responsabilidad. Y en ese contexto, este tipo de actitudes de burla a la víctima, de denegación de justicia nuevamente, como digo, ofende a las víctimas, pero ofende también la conciencia de toda la humanidad y de toda la humanidad decente que busca justicia. Pero además un mensaje perverso en términos de cómo nuevamente el poder militar, el poder de las armas, se impone sobre la justicia. No puede ser. Este país, El Salvador, vivió ciclos ininterrumpidos de violencia precisamente porque el poderío militar se impuso sobre la justicia, porque el poderío militar se instrumentalizó para mantener grupos de poder que eran obedientes y subordinados al poder político, un poder político que explotó, que masacró, que cometió distintas atrocidades en contra de la población. Entonces, en términos simbólicos, esta denegación nuevamente de justicia, de un gobierno que llegó con un discurso antisistema, como que se presenta, que se vendió como la antítesis de los gobiernos anteriores que habían perpetuado la impunidad y la corrupción, realmente hace constatar que no solo no es más de lo mismo, sino que yo diría que es peor que los mismos de siempre, ¿no? Y obviamente fue muy grave que el FMLN también obstaculizara el acceso a la justicia en esta masacre y otros crímenes de guerra. Vimos que hubo esfuerzos sistemáticos por impedir que se obtuviera justicia en muchos de los casos y en otros incluso encubrimiento y protección a los perpetradores, como en el caso de la masacre de los jesuitas, cuando la audiencia española hace el requerimiento de extradición. Ya sabemos que incluso a iniciativa del propio expresidente Mauricio Funes, se sugiere que se oculten, que se protejan a los militares involucrados que estaba requiriendo la audiencia española en una guarnición militar para impedir que fueran extraditados. Entonces, vemos cómo hay esfuerzos sistemáticos a todo nivel de los grupos de poder, indistintamente del gobierno, del poder político, de la ideología. Ha habido una continuidad sistemática en los últimos 40 años para garantizar la impunidad, en este caso a criminales de guerra, criminales de lesa humanidad. Janet, ¿es obstaculización de la justicia por parte del FMLN o por parte de Mauricio Funes? Pues mira, yo creo que no solo fue Mauricio Funes, porque una actitud similar vimos en el caso del gobierno de Sánchez Serén, aunque hubo algunas iniciativas orientadas sobre todo a iniciar procesos de reparación de las víctimas, como la creación de la CONABUSQUE, de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidas, la CNB, y hubo, digamos, apertura a las víctimas en términos de que había comunicación y demás. Se enfrentó, muchos de los procesos se enfrentaron precisamente a esta misma actitud de denegación de la información. De hecho, los archivos se solicitaron al gobierno de Sánchez Serén y se solicitaron al gobierno de Mauricio Funes. Y hubo denegación de justicia, quizás no hubo una inspección, en este caso una orden judicial para inspeccionar en guarniciones militares estos archivos, pero sí hubo requerimientos judiciales de información de planes militares, de información de los operativos militares de la época, y de igual manera la justicia se enfrentó en este caso a una renuencia, a una obstaculización, de manera que yo sé que hay muchas personas aquí simpatizantes del FMLN, pero tenemos que en su momento pues reprochar esta actitud de encubrimiento que ha permitido que la impunidad permanezca activa, ¿no?, y reinante a lo largo de 40 años después de estos graves crímenes.
En una entrevista el presidente Funes dijo de que él no impidió eso, sino que fue la Corte Suprema de Justicia que denegó esa orden de extradición y que pues él no había permitido ninguna protección cuando los de la Tandona se fueron a meter al cuartel de la Guardia Nacional, pero dice que quedó en manos de la Corte Suprema de Justicia y que la Corte Suprema de Justicia denegó la extradición. Sí, no, definitivamente no fue así, ¿verdad? Yo recuerdo haber hablado en ese momento, en esos días, con el entonces director de la PNC, Carlos Asensio, y él estaba con toda la disponibilidad de hacer efectiva las órdenes de extradición, y hubo una orden del Ejecutivo, en este caso, de que se facilitara protección, y más bien fue a iniciativa de Munguía Payés y de Mauricio Funes que se sugiere resguardarlos en el ex cuartel de la Guardia Nacional. Son tristes esos episodios, ¿verdad? Y explican también por qué el FMLN perdió credibilidad como partido, porque durante la administración de Sánchez Serén también hubo una postura ambigua respecto a las víctimas. Y aunque, como digo, hay que reconocer esos avances, no se dieron todas las herramientas que se requerían para avanzar en la búsqueda de la verdad, de la justicia y en la reparación integral de las víctimas. En la medida en que se ha tratado de crímenes de Estado, terrorismo de Estado, del más alto nivel, hay una obligación del Estado de no solo facilitar la colaboración con la justicia, sino, en este caso, reparar integralmente a las víctimas. Y como ya lo decían los querellantes, en este caso, el caso concreto de esta nueva obstrucción que hemos visto por parte del gobierno de Bukele, al no permitir la realización de las inspecciones militares, al obstaculizar una orden judicial, desobedecer una orden judicial, se está incurriendo en distintos delitos, ¿verdad? Además del delito, de desacato, de desobediencia, incumplimiento de deberes, hay un conjunto de delitos por el cual se les podría juzgar, porque estamos hablando de un encubrimiento también al más alto nivel. No es simple y sencillamente la denegación por parte de un comandante militar, esta obstrucción sistemática de la justicia al denegar el acceso a todas estas sedes militares, es una orden del más alto nivel, ¿verdad? Ni siquiera me parece a mí, como lo han dicho también las organizaciones querellantes, una orden del ministro de Defensa, sino requiere el respaldo, en este caso del presidente de la República y del Ejecutivo en su conjunto. Entonces habrá que ver cómo se va a proceder en términos de la comisión de todos estos delitos. Y nuevamente, a nivel internacional, el Estado salvadoreño está quedando muy mal parado, porque recordemos que hubo una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecía responsabilidad del Estado salvadoreño en la participación de esta grave masacre, y derivaba responsabilidades y compromisos para avanzar en términos de la búsqueda de la justicia, pero también en términos de la reparación e incluso indemnización y reparación civil, ¿verdad? Son aspectos en los que la Corte fue muy, muy clara, y fue precisamente, digamos, a partir de la sentencia de la Corte Interamericana, en donde se establece esa responsabilidad, se condena al Estado salvadoreño, es que el proceso comienza a avanzar, en este caso hasta llegar a la fase de instrucción, que es en la que se encuentra hoy día. He escuchado algunas entrevistas de los programas en El Salvador, y algunos de ellos, de los entrevistados, aseguran de que el FMLN fue amenazado de golpe de Estado si entregaba esos archivos. ¿Qué hay de cierto en eso? Pues mira, no lo sé realmente. Yo creo que sí hubo movimientos de distinto tipo con la transición de gobierno en 2009, que sugerían una coacción, una amenaza latente del
ejército, en este caso del Estado Mayor, hacia el gobierno, en la medida en que se avanzara en una dirección que eventualmente pudiera amenazar los intereses de la cúpula militar. Pero estamos hablando de militares que tuvieron mucho poder hace 40 años, Francisco. Estamos hablando de militares en retiro, muchos de los cuales ni siquiera ya viven en el país. Sin embargo, muertos. Algunos están muertos, lastimosamente, no pudieron enfrentar la justicia. Otros la van a enfrentar fuera, ¿verdad? Como el que acaba de Montano, que acaba de ser juzgado en España. Decir, estamos frente a militares que, bueno, fueron parte de un grupo, de una élite militar muy poderosa de la Tandona hace 30, 40 años, pero que hoy día, digamos, no deberían de tener ningún respaldo, sobre todo porque existe abundante evidencia que se trató, como digo, de hechos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, quizás al ser la institución armada una entidad corporativa, ¿no? Ese espíritu de cuerpo se activa al ver amenazada, al verse amenazado por señalamientos y tal, ¿no? Sin embargo, yo creo que una manera de dignificar la institución militar y de reparar el daño que por tantas décadas han hecho al país hubiera sido facilitar su colaboración en todos los requerimientos en materia de justicia y de investigación de distintos hechos que ahora se han activado luego de la derogación de la ley de amnistía y la actitud de pedir, porque en muchos de los casos las víctimas ni siquiera anhelan, digamos, castigos penales para los perpetradores. En muchos de los casos, hablo por ejemplo de muchos familiares de las víctimas de desaparición forzada con quien tuve oportunidad de tener acercamiento por el estudio con la CONABúsqueda. No están buscando venganza ni están buscando en este caso procesar penalmente, aunque están en su derecho, están en su legítimo derecho, pero en muchos casos lo que quieren es conocer la verdad, es decir, que se facilite esa información, que facilite la información de los planes militares, de los archivos, los documentos oficiales, para facilitar el esclarecimiento de la verdad, es decir, saber lo que ocurrió en el caso de los desaparecidos, dónde pudieron haber quedado sus restos, y encontrar un poco de paz, ¿no? Sin embargo, hemos visto una institución militar que, pese a que aparentemente perdió poder luego del fin de la guerra, se ha mantenido firme en garantizar impunidad, en garantizar protección a criminales de guerra, ¿verdad? Con lo cual termina desprestigiándose como institución armada, ¿no? Janet, estoy aquí buscando un dato importante, el nombre de uno de los comandantes. Estaba revisando un video acerca del batallón Belloso. Solo me recuerdo del apellido Colorado. Bueno, en ese video, este comandante de la Tandona, con lujo de detalles, está describiendo cómo fueron entrenados en los Estados Unidos, en el Fort, no me recuerdo el nombre, pero fueron entrenados en los Estados Unidos. Dice que cuando llegaron allá, pues estaba haciendo mucho frío, hay fotografías donde están los soldados jugando con la nieve y que estaban a temperaturas 20 grados bajo cero, una situación muy difícil para un salvadoreño, ¿no? Pero que dice que le hicieron frente al entrenamiento y que un 31 de diciembre
fue la fundación de ese batallón. ¿No será que el verdadero factor que está impidiendo todo esto es los Estados Unidos? Su involucramiento, porque todas las estrategias que implementó este ejército fue debido basado en la experiencia de Vietnam, que fueron mejoradas y fueron rectificadas con mejores tecnologías, mejor repensadas, mejor rediseñadas, y que salen soldados ya me recordé, es Carolina del Sur, en el estado de Carolina del Sur, donde ellos fueron entrenados. Y pues la pregunta aquí, en esencia, el que está detrás de todo esto, el que está amenazando a diestra y siniestra, y sabemos que tienen la capacidad de dar golpes de Estado en cualquier parte del mundo, son los Estados Unidos. De igual manera, se dice también de que el simple hecho de que El Salvador quisiera establecer relaciones con China, hubiera una política de chantaje en contra del gobierno de Sánchez Serén, de que iban a hacer deportaciones masivas. Entonces, la pregunta es, ¿no será que quien está detrás de todo esto es el Pentágono? Adelante. Mira, yo no puedo asegurar nada, pero sé que la política, digamos, estadounidense, por lo menos lo relacionado con el Departamento de Justicia, desde hace varias décadas han favorecido la colaboración para la búsqueda, identificación e extradición de criminales de guerra, que en muchos casos han huido de sus países y se han refugiado en Estados Unidos. Esta política se ha mantenido vigente al margen de los distintos gobiernos en los últimos años. Y sin duda, ¿verdad? Hay una responsabilidad del gobierno de Estados Unidos en muchos de estos graves hechos, en estos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, actos de terrorismo que cometió el Estado salvadoreño, en tanto diseñó muchas de estas estrategias, entrenó a sus hombres, en el caso de los batallones de reacción inmediata, ¿verdad? Que se fundan a partir del 80, ya como parte de las estrategias de contrainsurgencia de tierra arrasada, y que sin duda buscaba no solo elevar la capacidad de enfrentamiento bélico del ejército salvadoreño, sino también atentar contra lo que llamaban la base social de la guerrilla. Y en este contexto, pues, hubo un asesoramiento directo, sabemos, del gobierno de Estados Unidos, financiamiento, entrenamiento, no solo en Estados Unidos, sino en la Escuela de las Américas. Varios de los que fundaron estos batallones estuvieron también en Panamá, en la Escuela de las Américas, entrenándose en estas estrategias de contrainsurgencia, y posteriormente, pues, en términos de armamento, equipamiento, helicópteros, etcétera, recibieron todo el apoyo. Entonces, sin duda, hay una responsabilidad ineludible del gobierno de Estados Unidos, que hasta ahora, pues, no ha sido reconocida por ninguno de los gobiernos. Sin embargo, han habido gestos de colaborar en algunos casos. Creo que el caso de Montano muestra que a pesar, digamos, de que se está bajo una administración como la de Trump, esta política continuó, digamos, funcionando bajo esta misma lógica de colaborar con la investigación y el juzgamiento de criminales de guerra. También se han desclasificado miles de documentos del conflicto armado salvadoreño, y que ahora alberga
el Archivo de Seguridad Nacional, que es una ONG que funciona bajo el patrocinio de la Universidad de Washington, en donde hay información importante sobre el conflicto armado salvadoreño y que también está siendo utilizada, ha sido utilizada en varios casos, como el caso mismo del caso jesuita en España y de igual manera en otros casos que se están investigando. Entonces, yo no puedo afirmar que Estados Unidos esté detrás de esta obstrucción de la justicia y es más, no creería que fuese así. Más bien desde mi perspectiva, ¿verdad? Es básicamente la continuidad de la impunidad y de la protección de criminales que se ha mantenido por los grupos de poder de turno, indistintamente del gobierno, de su signo ideológico, para favorecer ese pacto de impunidad y corrupción, que es el que ha garantizado permanencia de estos grupos de poder y inmunidad e impunidad. Hay un personaje que estuvo en El Salvador en los tiempos de Arena y también estuvo en Venezuela como experto torturador de presos políticos en Venezuela y en El Salvador como también asesor de los escuadrones de la muerte, Posada Carriles. Criminal confeso, le confesó a una periodista del New York Times de que él había derribado un avión cubano con 70 atletas cubanos y murió feliz en Miami. No le hicieron absolutamente nada. Entonces, es sorprendente cómo personajes de este nivel puedan morir felices en una residencia y se dice de que se la pasaba pintando, que le encantaba pintar y se la pasaba haciendo cuadritos en su casa y nunca fue a parar a la cárcel. Por eso digo, en términos de protección, ¿quién será el que está detrás de todo esto? Pero bueno. Sí, bueno, en el caso de Posada Carriles quizás también había que analizar de forma particular el caso y como fue un instrumento también del gobierno de Estados Unidos, de distintos gobiernos, ¿verdad? Para organizar estos actos de terrorismo en contra del régimen cubano. Entonces, era como en muchos otros casos, porque no solo es el único, era básicamente un criminal que era útil a los intereses del sistema y eso sin duda le dio mayor nivel de impunidad. Pero en el caso, por ejemplo, de los militares salvadoreños que ya están retirados, yo honestamente creería que en la actualidad probablemente haya uno que otro funcionario en el gobierno de Estados Unidos que pueda avalar su protección, pero más bien yo he visto en los últimos años y sobre todo en el Congreso ejercer presiones, iniciativas de presión al gobierno salvadoreño para avanzar en estos casos. Concretamente, bueno, en el caso del Mozote han habido distintas iniciativas bipartidistas del Congreso, de la Cámara Baja, para exhortar y presionar al Estado salvadoreño a que colabore con la búsqueda de la justicia. Entonces, creo que también no podemos generalizar en términos de la postura del gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? No siempre es una postura monolítica, e incluso en términos de su política exterior. Hoy día, por ejemplo, se habla de un apoyo incondicional del gobierno de Estados Unidos hacia Bukele. Yo creo que no es así, es parte de la narrativa propagandística. Creo que hay un sector, sin duda, comenzando por el embajador de Estados Unidos en El Salvador, pero me parece, y yo tengo conocimiento, que hay más bien preocupación de sectores del Departamento de Estado y hay mucha alarma en congresistas demócratas y republicanos respecto a esta situación
situación de involución, de retroceso democrático en El Salvador, de respeto a la libertad de expresión, de irrespeto a los órganos de Estado, de amenazas a la misma sala de lo constitucional. Entonces, creo que el tema de Estados Unidos no es ni blanco ni negro. Hay que, digamos, problematizarlo en términos de la agenda de intereses también que ellos puedan tener en cada caso. Y me parece que en el caso del Mozote no hay una agenda de interés estratégica. Son hechos que ocurrieron hace 40 años y de igual manera el juez lo ha dicho, ¿verdad? Internamente no hay justificación para seguir considerando estos planes militares o la información de los archivos como información de seguridad nacional. Estamos hablando de información de hace 40 años, que además de ser pertinente para fines de esclarecimiento de la justicia, pasarían a ser documentos del acervo histórico del país. Sí, Sin ninguna otra relevancia. Sí, claro. Janet, yo creo que el régimen está dispuesto, ya lo hemos visto, y es obvio que están dispuestos a sacrificar algunos peones, ¿no? Pero hay algunos alfiles y algunos caballos y algunas reinas que no las están dejando tocar, pero sí algunos peones en toda esta estrategia están dispuestos a sacrificarlos y lo han hecho en los diferentes casos. Yo creo que, como decimos en buen salvadoreño, para taparle el ojo al macho. Pero en términos de lo que acabas de señalar, de que hay algunos sectores que están alarmados y otros preocupados con relación al gobierno de Bukele, no creo que estén preocupados y alarmados por los errores que está cometiendo, porque ellos le han impuesto la estrategia a Bukele. De lo que estarán alarmados o estarán preocupados es porque no está obteniendo los resultados que ellos esperaban, más bien. Pero bueno, pasemos a otra pregunta. ¿Cómo ves la estrategia esta de control territorial? Una estrategia que realmente no se da a conocer. ¿Cuál es tu análisis con relación a eso? Sí, bueno, mira, lo que yo he dicho con anterioridad, que en primera instancia el plan control territorial es un componente de la estrategia publicitaria y propagandística del gobierno más que una política de seguridad. Hasta ahora no se conoce el documento de política, no se conoce la estrategia. Lo que hay es información dispersa, muy acotada, básicamente de orden táctico operativo cuando el plan comenzó, pero no contamos, el país no cuenta con un documento de política pública en materia de seguridad. Y en esa lógica lo que se ha ido constatando es que no hay estrategia de seguridad, sino más bien hubo toda una narrativa propagandística centrada en mostrar presencia militar y policial, sobre todo cascos urbanos, para generar un impacto en la opinión pública y en el sentimiento de inseguridad, es decir, generar un impacto en términos sobre todo subjetivos, ¿verdad?, de la población, porque además son muy hábiles manejando todo el tema de las subjetividades y de su influencia en la opinión pública, de cara también a ganar réditos, sobre todo en función de la elección 2021. Pero en términos de estrategia, no hay un plan. La evidencia documental de los mismos datos oficiales del gobierno en términos de homicidios muestra, por ejemplo, que la caída de homicidios se ha dado de manera generalizada en todos los municipios del país y no solo en aquellos planes intervenidos aparentemente por la estrategia de control territorial. ¿Sí? Pero además incluso lo que se advierte es que
la reducción es aún mayor en aquellos municipios que no están incorporados en el plan. Entonces, ¿cómo explicas esa reducción? Sin duda, lo que tenemos aquí es evidencia empírica que muestra que no existe una relación entre el plan y la caída de homicidios. Pero además, en ningún país del mundo con los niveles de complejidad de violencia tan compleja y organizada que tenemos en el país, los homicidios van a caer por arte de magia, ¿verdad? Generalmente la reducción de homicidios es un proceso que va respondiendo gradualmente frente a estrategias integrales de abordaje de los factores de riesgo y de las intervenciones multisectoriales en los territorios. No se produce por generación espontánea, de forma mágica, sino generalmente es el efecto de la acumulación de una serie de factores que inciden en esa reducción. Entre ellos, por ejemplo, políticas de desarme, que no hemos visto hasta ahora, ninguna estrategia para abordar el tema de armas de fuego, estrategia de recuperación social de los territorios, inversión social en los territorios, intervención multiagencial de distintas entidades del Estado, coordinación interinstitucional. Este gobierno no coordina ni siquiera con los municipios. Es increíble, realmente supera cualquier límite, porque han llegado, por ejemplo, a implementar aparentemente control territorial a espaldas e incluso sobre las iniciativas que ya se estaban ejecutando desde el nivel local, en algunos casos iniciativas que han estado dando buenos resultados. Cuando cualquier gobierno, primero, la obligación de respetar el poder local, porque son gobierno local. En segunda instancia, ninguna estrategia en materia de seguridad funciona si no es en coordinación con las autoridades locales y los actores sociales que operan en esos municipios, en esos territorios. Entonces, no hemos visto nada de eso. Lo que hemos visto es una estrategia propagandística que se ha desplegado en distintos medios de comunicación con la viñeta de Plan Control Territorial. En la práctica, pues lo que tenemos es cada vez más indicios que esta reducción obedece a un repliegue de las pandillas relacionado con acuerdos transaccionales entre el gobierno y las tres facciones de las principales pandillas, ¿verdad? La MS y las dos facciones del Barrio 18. Acuerdos que, si bien no han sido nuevos, en este contexto representan una amenaza bastante grave para la gobernabilidad democrática del país, en la medida en que no sabemos, además de los efectos que generan estas treguas, estos acuerdos, luego de que se rompen en términos de aumento de la violencia, la preocupación de cómo estas alianzas coyunturales o estratégicas de cara a una elección puedan también afectar la voluntad popular. Es decir, yo particularmente sí estoy muy preocupada sobre cómo se va a usar las pandillas, para influir en el resultado electoral o para influir en la voluntad popular, como ha pasado, Francisco, en los últimos 15 años en el país. Hasta ahora no hemos dimensionado el impacto que estas estrategias utilizadas por los distintos gobiernos y partidos políticos contendientes en los procesos electorales. Todos o casi todos han pactado con las pandillas, ya sea para que les apoyen electoralmente en términos de votos, pero también para ejecutar acciones que coaccionen votantes o electores de partidos contendientes. Entonces, el riesgo de, al final, cómo se puede llegar a consolidar también un proceso de fraude, ¿verdad? Porque obviamente es una alteración de la voluntad popular mediante este tipo de acciones. De verdad que es algo sumamente preocupante, y sobre todo porque estamos frente a grupos armados, ¿verdad?
un escenario, me parece a mí, y ojalá que no logre configurarse, pero muy parecido al que ha ocurrido en Nicaragua. El gobierno de Ortega recurrió también a grupos de pandillas, a grupos de, sobre todo, delincuentes juveniles, para utilizarlo como estrategias de choque, pero también para afectar la voluntad popular a lo largo de distintas elecciones, e incidir y coaccionar a los electores. Entonces creería yo que hay que estar muy atento, y la preocupación de que esta alianza o eventual alianza, presunta alianza entre el gobierno de Bukele y las pandillas pueda convertirse también en una alianza estratégica, más que una alianza coyuntural o de carácter transaccional, lo cual sería muy, muy peligroso para el país en la medida en que estaríamos bajo una gobernanza mafiosa, porque en realidad no vemos tampoco estrategias de políticas criminales que vayan orientadas a incorporar estos grupos, a desarmarlos en primera instancia y a desmantelar estas estructuras y facilitar procesos de incorporación social que vaya desmontando de manera definitiva la violencia. No lo vemos, no vemos estrategias ni políticas de rehabilitación, ¿verdad? Yo desde hace varios años he planteado que estoy a favor realmente de que los gobiernos dialoguen y en su momento negocien con estos grupos, pero negocien en el marco de una estrategia de desmontaje de la violencia, de reincorporación social, de rehabilitación, porque muchos de ellos, pese a todo, quieren rehabilitarse. Yo desde mi trabajo constaté desde hace muchos años, sobre todo cuando llegan a cierta edad y tienen familia, hay disposición. Entonces, si el gobierno encontró disposición para entre estas estructuras para reducir la violencia, era una gran oportunidad para poder pacificar el país. Pero esto pasa de nuevo por enmarcarlo en política pública, transparente, con la participación de distintos actores. Sin embargo, lo que hemos visto ha sido lo contrario, ¿verdad? Una política de opacidad, de ocultamiento. Hay cada vez más información del dominio popular, ¿verdad? De cosas que están pasando, de cosas que el gobierno les entrega, de acciones que las pandillas hacen en las comunidades para defender la agenda de intereses del gobierno, que resultan sumamente preocupantes. Janet, según algunas entrevistas que hemos tenido con Mauricio Funes, dice que fue un pacto entre las pandillas y que incluso fue la OEA que fue a verificar todas esas cosas, que el gobierno no tuvo nada que ver, sino facilitar ese pacto entre las pandillas. Recordamos también de que durante la campaña de Sánchez Serén se dijo que habían dos manos, la mano fuerte y la mano inteligente. La mano inteligente para darle una oportunidad a todos aquellos que quisieran reinsertarse a la sociedad, y la mano fuerte pues para golpear cuando fuera necesario. Eso fue muy claro Sánchez Serén durante la campaña. Pero retomando tus palabras, en la actual situación, la caída de los crímenes no es por arte de magia. Nos vamos a quedar con eso, con la cuestión con esa frase que nos has dejado. Por otra parte, vamos a tratar de investigar también acerca de Nicaragua, que es un tema interesante. Nos has dejado con esa inquietud. Creo que vamos a tener que invitarte de nuevo, Janet, porque es un tema muy enriquecedor. Tenés bastantes detalles, bastante información, y siempre queda pendiente la pregunta esa desde la última vez que te entrevistamos anteriormente, de que si las pandillas al final de este gobierno iban a estar débiles o iban a quedar fortalecidas. Entonces queda eso, y voy a tener que pasar los micrófonos aquí a Pablito. Pablito, adelante.
Excelente, excelente. Aquí con todos nuestros amigos y amigas, doctora Yanet Aguilar, especialista en asuntos de seguridad nacional. Ya la escucharon, democracia, justicia, y está viendo bastante todos estos casos de la impunidad. Bueno, doctora Aguilar, ya lo decía Francisco, es urgente y necesario que tiene que regresar a este programa, porque le digo desde ya, rapidito, para que no nos vayan a... recuérdese que esta radio, la Radio Televisión Farabundo Martí Internacional, obedece a todos nuestros radio y tele escuchas. Obedecemos a ellos, entonces algunas veces pues tenemos que disculparnos porque tal vez no les trajimos lo que sus interrogantes. Pero rapidito acá le voy a leer algunas cositas que con estos segundos que nos quedan, que han venido una mezcla de Los Ángeles, de Canadá, de Maryland, de Virginia, de Australia, han estado todos atentos. Mire lo que dice aquí. Recuerden ustedes lo que dijo Mel Zelaya. Aquí los gringos mandan. Aquí los gringos ponen y disponen. Aquí puede llegar un gobierno de la ultraderecha, de la ultraizquierda, marxista, comunista, nazista, pero con los gringos, ellos son los que deciden. Por eso, estos grupos de Mara son paramilitares, así se les conoce, así debe de denominárseles, porque tienen el apoyo completo de la embajada, del Pentágono. ¿De dónde son las armas? No las hacen en Hilo Vasco. Estas armas vienen directamente de la embajada. Por eso hay que quedar bien claros. Cualquier gobierno que llegue, mientras no se asalta la embajada, mientras no se saca la embajada de El Salvador, la impunidad va a reinar. También le dicen acá, estamos en Canadá y dicen, esta es una continuación de la Guerra Fría, entre comillas, antes en contra de la Unión Soviética, hoy contra China. Los conflictos de intensidad baja de los 80s, diseñados, financiados por Estados Unidos. Todos estos miembros de la Tandona vienen de la Escuela de las Américas. Llevarlos a juicio es llevar a juicio a la embajada, al Pentágono, al Comando Sur. Eso nunca lo van a permitir los gringos. Gane Joe Biden o gane Donald Trump. Es parte de lo que le llaman la doctrina de la seguridad nacional, que es lo que hace en el Triángulo del Norte crear 2-3 gobiernos terroristas, porque eso es lo que son. El gobierno de Yamatei está asesinando diariamente. El gobierno de El Salvador está asesinando diariamente. Juan Orlando Hernández, con fraude y todo, ahí sigue. Y seguirá el otro año. Hay que entonces empezar a apuntar verdaderamente de dónde viene todo este problema. De lo contrario, vamos a estar perdidos. Desde Virginia también nos dicen, interesante, mira, dicen aquí, la guerra contra China hoy también es parte de lo que está pasando en El Salvador. Le prohibieron arena, le prohibieron al FMLN y hoy le prohíben al gobierno actual de no abrir relaciones con China. Ninguno lo ha hecho. Taiwán aquí sigue. China no puede entrar en el Triángulo del Norte, propiedad del Pentágono, del Comando Sur. Mientras no se vayan, mientras no profundicen, no vamos a llegar a la raíz de los problemas. Y puede llegar otro Nayib Bukele II, o Nayib Bukele se puede ir, pero los gringos siempre van a tener listo a otro Nayib Bukele. Ya lo decían ellos de Anastasio Somoza, es un dictador, pero es nuestro. Entonces, mira qué interesante, doctora Yanet Aguilar. Obviamente, pues hay más materiales, pero el tiempo ya nos ganó. Vamos a ver entonces, amigos y amigas, si la doctora Yanet Aguilar aquí le promete a Francisco y le promete a todos ustedes que tal vez puede regresar. Francisco, adelante. Gracias, Pablito. Bueno, si no hay ningún problema, Yanet, nos vemos el próximo sábado a la misma hora. ¿Qué te parece? Sí, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Francisco. Un gusto siempre estar con usted.
Fíjense que el otro sábado yo tengo un compromiso a esta hora, pero si quieren lo coordinamos contigo por el WhatsApp y con gusto, pero desde ya me comprometo a estar nuevamente abordando estos temas en este espacio para la diáspora y muchos colegas, amigos, ¿verdad? Salvadoreños también fuera del territorio. Yo solo quisiera terminar diciendo, como investigadora del tema de seguridad, afirmar que mientras esta impunidad reinante no se desmonte, esta es garantía de perpetuidad de la violencia. Es decir, en la medida en que la impunidad ha permanecido como continuidad a lo largo de 30, 40 años en el país, inclusive en el periodo del conflicto, en esa medida El Salvador no va a poder reducir la violencia, no va a poder reducir la criminalidad, no va a poder pacificarse ni avanzar en términos de consolidar su democracia. Entonces, todas estas implicaciones suponen comprometer el futuro del país, nada más ni nada menos. Y en ese sentido ha habido responsabilidad de los distintos gobiernos, ¿verdad? Y sin duda de las Cortes Supremas de Justicia, que a lo largo de 30, 40 años han garantizado este encubrimiento de criminales de guerra y de delincuentes de lesa humanidad. Janet, ¿el lunes o martes? Perfecto. Ustedes, si quieren, coordinamos luego la hora, okay. Pero sí, de acuerdo. Saludes a todos, saludes a todas. Ya escucharon a la doctora Janet Aguilar, va a regresar y va a regresar bien pronto. Amigos y amigas, recuérdense ustedes, este es la radio, televisión, Farabundo Martí Internacional. Aquí decimos solamente la verdad, porque aquí no estamos siendo financiados por los poderes fácticos, ni por nadie, más que por todos ustedes. Sigan en sintonía porque ahorita nos vamos directo a la Asamblea Legislativa. Bueno, hasta ahorita, nos vemos muy pronto con la doctora Janet Aguilar. Buenas tardes y un gran gusto. Abrazos fraternos. Gracias, igualmente, Adiós. Janet. Adiós, gracias.